Buenas noches, esta es una prueba de audio para Facebook. En un minuto comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Miguel Galindo, coordinador académico de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en este Facebook Live de la sociedad. Pues ya, un viernes más. Llevamos muchas semanas, diría yo, en casa. Pero bueno, al final de cuentas es un placer enorme compartir estos minutos con ustedes cada viernes por la noche. Espero lo disfruten tanto como lo disfruto yo, igual que todo el equipo que está inmerso en estas sesiones y por supuesto que los ponentes. Esperamos de verdad que disfruten mucho, mucho estos webinarios. Y bueno, el día de hoy es un día especial porque es el Día Mundial del Medio Ambiente y tendremos una plática también muy especial. A lo mejor algunos estarán al tanto que teníamos programada una plática, Sirenas contra el Plástico, con Tamara Adame, pero bueno, por cuestiones climáticas, eh, Tamara vive en la Riviera Maya y ahorita hay una serie de tormentas tremendas que han afectado un poco las comunicaciones y además de que la luz es intermitente, pues el Internet imaginarán que tampoco nos favorece para este tipo de transmisiones. Sin embargo, pues estamos de manteles largos el día de hoy. Tenemos una conferencia, un webinario de lujo, es los corales y el cambio climático. Y para este webinario, pues tenemos ni nada más nada menos que a la doctora Norma Corado. Ella es la directora de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, pero además, bueno, es una persona profesionista, investigadora, obviamente buzo, que ha trabajado mucho, mucho con corales y que además tiene una enorme experiencia en temas de buceo. Para nosotros es un placer tener a Norma esta noche en este webinario. Muy buenas noches, Norma, bienvenida. No te escuchas, Norma. A ver, Ahí mero. ahí ya estoy. Ahí ya. Hola a todos, buenas noches. ¿Sí se oye bien? ¿Me oigo bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Buenas noches a todos. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí. Por supuesto que me hubiera gustado también ver la plástica de Tamara, pero bueno, a veces el clima es así y estas son comunicaciones externas, entonces hay que adaptarse un poco. Y pues bueno, espero que les guste este cambio de emergencia. No, muchas gracias. Y la plática de Tamara no se cancela, solamente se posterga un poquito más. Próximamente les avisaremos la fecha en la que se dará esta plática. Pero sin embargo, pues podemos iniciar con esta plática de los corales y el cambio climático. Sabemos que eres una experta en el tema, que has trabajado mucho con estas especies, con estos ejemplares. Y bueno, hoy nos vienes a compartir un poquito de lo que acontece con el cambio climático y estos animales tan maravillosos que son los corales. Entonces, sin más, se ve perfecto tu pantalla, te escuchas muy bien. Entonces, el micrófono es todo tuyo. Nada más, permíteme recordarles, se me olvidaba, pueden ir haciendo las preguntas a lo largo de la transmisión. Aquí las iremos apuntando y al final la doctora Norma las contestará. Y bueno, por supuesto que al final también habrá oportunidad de que realicen sus preguntas, pero no olviden que las pueden ir haciendo a lo largo de la transmisión. Ahora sí, Norma, muchísimas gracias nuevamente y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Miguel y bueno, buenas noches a todos. Espero que esta plática les guste mucho. Les voy a platicar tantito de mí. Miguel ya me hizo favor de presentarme.
Yo soy bióloga, hice el doctorado en la Facultad de Ciencias y justo mi doctorado lo trabajé con especies de corales y algas, macroalgas especialmente, en una relación de competencia. Entonces, bueno, como ven, los corales son mi vida, me encantan. Además, pues bueno, tengo el gusto de trabajar en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y pues me dedico también a la divulgación. Entonces, el día de hoy lo que quiero platicar con todos ustedes es esto, los corales y el cambio climático. Ya también decía Miguel, hoy es una fecha muy importante, es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Creo que eso, todo el día seguramente han estado viendo que ha habido muchísimas conferencias, actividades, incluso algunas, hasta algunas peticiones, cosas que están pasando con relación al ambiente. Creo que es un buen momento para reflexionar qué estamos haciendo con todo el ambiente que nos rodea y cómo somos parte de él. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo siempre inicio diciendo que, pues en realidad este es nuestro planeta, nuestra única casa hasta ahorita. Ya vimos hace justo una semana a unos astronautas que fueron a visitar la estación espacial, pero bueno, hasta este momento, tal vez no pase mucho tiempo, pero hasta este momento el único lugar que conocemos que se puede habitar y que puede ser habitable por los humanos, pues es es el planeta Tierra. Entonces, es el único que hay, no hay otro. Y es nuestra responsabilidad, todo lo que le pase ahí es la responsabilidad de los humanos, porque hemos adquirido esa responsabilidad de ser la especie pensante y sin embargo, pues también tenemos un gran ego en pensar que somos los más fuertes y los que decidimos qué va a pasar con ella, sin pensar en las otras especies que están en esta gran nave que pasa por todo el sistema solar. Entonces, pues este es nuestro planeta, esto es lo que hay, así es como se ve y es lo único que tenemos y conocemos. Ahora, también vemos de distintos problemas ambientales en las noticias, en las redes sociales y en ocasiones a veces a un lado de nuestra casa. Justo ahorita, por ejemplo, estamos teniendo posiblemente un problema con nuestra ponente anterior que iba a estar, porque pues tienen un problema muy grave de inundaciones, están cayéndose postes de luz, ha habido interrupciones de las vías de comunicación también, y eso se debe a una tormenta. Ahora, esas tormentas pueden ser algo natural o puede ser así, digamos, algo normal, o pueden estar un poco más intensificadas de lo que normalmente se ve. Pero bueno, estas imágenes cada vez son más comunes para nosotros, desafortunadamente. ¿Cuántos lugares vemos inundados donde además no nada más se pierden las cosas materiales que son importantes para las personas porque probablemente es lo único que tienen, sino también se pierden vidas humanas y eso es lo más importante que hay la vida de las personas que viven ahí, ¿no? Por otro lado, tenemos también sequías súper grandes. En México, especialmente, ni siquiera tenemos que irnos a un lugar muy lejano del planeta. En un mismo lugar, en la misma República Mexicana, podemos tener el escenario 1, estas inundaciones, y el escenario 2, estas sequías en el norte, y el escenario 3, esta quema de bosques en algunos lugares, y el escenario 4, tormentas que arrasan con las playas, ¿no? Entonces, este es algo que tenemos que ver, que estamos acostumbrados desafortunadamente cada vez más a ver y que tenemos que reflexionar cómo está relacionando eso con todo lo que yo hago diariamente. Entonces, bueno, los impactos combinados de estos problemas del medio se le conocen como crisis ambientales y esta foto es una foto del parque de Yellowstone y si pueden ver, pues los animales tratan de llegar a algún lugar protegido, que en este caso es el río, alrededor de este gran incendio forestal. Y pues bueno, al final los diferentes elementos de la naturaleza se ven afectados, agua, suelo y aire, y en general todos los seres que habitamos en este planeta. Hay veces que pensamos que estas cosas que suceden, pues le suceden a la gente que está pues en la costa, o le sucede a la gente que vive en el norte de Sonora, o le suceden a otras personas, pero en realidad nos está pasando a todos. Aunque vivamos en la Ciudad de México, nos está pasando a todos al final. Y eso es algo que sí quisiera ir recalcando mucho durante mi sesión.
Ahora, a todo esto lo conocemos como el cambio climático y ya sabemos que el problema ambiental global se compone de una serie de transformaciones en el clima que no son naturales y que alteran a todos los componentes del sistema. Y en esto interviene el efecto invernadero y el ciclo del carbono. El cambio climático se considera un problema de seguridad para los países y el planeta en su conjunto. Es el mayor desafío ambiental que tiene la humanidad en el presente siglo. Se han logrado ver, pues estamos encerrados en nuestras casas por una pandemia y esta pandemia tiene que ver probablemente con, bueno, no probablemente, ya es casi podemos asegurarlo en un 95%, que tiene que ver con nuestros hábitos de consumo, con nuestra necesidad de interrumpir los ecosistemas naturales, y esto ha hecho que estos portadores de estos virus estén desapareciendo, son especies que se ven amenazadas y desaparecen, y pues los virus tienen que encontrar un nuevo hospedero y entonces empiezan a buscar, y digo buscar porque no es que estén vivos, pero empiezan a saltar de un taxón a otro y pues llegaron justo con nosotros y ahora tienen al planeta en un nivel casi paralizado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pudiera sonar como que son muy ajenas a lo que es el cambio climático, pero en realidad está muy relacionada a lo que está pasando esta pandemia, con el cambio climático, con todas las cosas que le estamos haciendo a nuestro clima, con el cambio de hábitats, con el cambio de biodiversidad. Y bueno, es muy importante que reflexionemos sobre eso. Entonces decía, al final decía yo que en esta serie de factores que intervienen se encuentra el efecto invernadero y el ciclo del carbono. Y entonces, bueno, voy a practicar rápidamente lo que es el efecto invernadero. Si ustedes ven de frente a la pantalla, del lado izquierdo tenemos efecto invernadero y del lado derecho tenemos el planeta como el rojo y es lo que llamaríamos como el cambio climático. Y es importante decir, el efecto invernadero no es que sea malo. De hecho, el efecto invernadero es lo que nos ha permitido estar en este planeta. Muy poco sabemos que, por ejemplo, el planeta Tierra, por la distancia a la que se encuentra del Sol, es posiblemente, hasta este momento al menos, el único planeta donde el agua se puede encontrar en sus tres estados naturales, en sus tres estados físicos. Es como líquido, sólido y en forma de vapor. En todos los demás planetas hay agua, sí existe agua, pero se encuentra en una o en dos formas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si está el planeta está muy alejado del Sol, el agua que se encuentra ahí generalmente está en forma de hielo, sólida, y cuando llega a tener un poco de sol que le dé, como no tiene una atmósfera, hace que esta agua inmediatamente pase de ser un hielo a ser un gas. Entonces, la transición es tan rápido que no hay momento para que se encuentren como líquido. Y por el contrario, si está muy cerca del Sol, este planeta, el agua que se encuentra ahí se va a encontrar evaporada prácticamente. No va a tener tiempo ni de congelarse, ni menos de volverse líquida. Entonces, digamos que el planeta Tierra tiene esta característica. Es un planeta que está justo a la medida, justo en el lugar exacto para que el agua se pueda encontrar en estos tres sistemas, en estas tres formas. Y gracias a que el agua se puede encontrar en estas tres formas, es también que podemos tener una atmósfera, además de también el tamaño del planeta y que el planeta sea rocoso. Pero esta atmósfera permite que se mantenga dentro del planeta una cierta temperatura y que cuando le llegue el sol se pueda mantener esa temperatura relativamente constante. Y esto es lo que ha hecho, lo saben los científicos y lo sabemos, que el planeta haya prosperado en vida. Si no existiera esta atmósfera sería como Marte, o como la luna, donde cuando le llega el sol, alcanza temperaturas superiores a los 30, a los 300 grados, 150 grados centígrados, y cuando no está el sol se llega a congelar, es como si fuera un desierto congelado, ¿no? Entonces, bueno, gracias a esta atmósfera es que hemos podido sobrevivir, bueno, y hemos podido prosperar en vida aquí. Y este es el efecto invernadero. Ahora, lo que ha pasado es que nosotros hemos generado muchos gases de efecto invernadero y esto ha hecho que el planeta se caliente de más. Y entonces nuestro planeta deja de sacar cierta cantidad de calor de manera natural, pero cuando estos gases de efecto invernadero se concentran más en la atmósfera, esto evita que no se disipe tanto la energía, o sea, el calor, y hace que se caliente de más. Y ahí entra en un círculo que hace que este planeta se sienta mucho más caliente. A lo mejor puede ser un poquito más claro aquí.
Son tres, son tres figuras. En la primera figura estamos hablando de lo que sería el efecto invernadero de manera normal en nuestro planeta. Se dice que una temperatura promedio en todo el planeta es de 15 grados centígrados. Esto quiere decir en promedio, ¿no? O sea, hay lugares donde hay más frío y hay lugares donde es más caliente, pero en promedio tiene 15 grados centígrados todo el planeta. Y por eso es que nosotros podemos estar cómodamente en este planeta respirando y manteniendo una temperatura constante. Y eso se debe también que haya ciertos gases de efecto invernadero, pero como ven también en la figura hay cierta radiación que se escapa por la estratosfera. Ahora, por ejemplo, en la figura 2, donde dice temperatura promedio menos 13 grados, ¿qué pasaría si no hubiera ningún gas de efecto invernadero y no tuviéramos una atmósfera? Pues probablemente lo que pasaría es que estaríamos a menos 13 grados centígrados y no se absorbería la radiación en la Tierra, y toda la luz que entra por parte del Sol y la energía se disiparía. Entonces, sería muy difícil mantener esa temperatura, una temperatura mayor. Y pues la de abajo lo que nos dice es que en un planeta donde ha habido una gran cantidad de gases de efecto invernadero que se han estado generando, pues lo que sucede es que estos gases se convierten como en un techo que evita que la luz del sol, que llega y se refleja sobre la superficie, se escape, sino al contrario, se quede dentro del planeta dando, o dentro de este cachito de atmósfera, calentando este planeta o este lugar, y eso aumenta mucho más la temperatura de todo el planeta, ¿no? Entonces, digamos que estas son las tres condiciones básicas en las que nos encontramos. Ahora, los gases de efecto invernadero, sabemos que uno de los gases de efecto invernadero más importantes es el dióxido de carbono, el CO2, aunque también sabemos que otro de los gases de efecto invernadero y que gracias a esa empezamos con este proceso de generar vida es el vapor de agua. Pero bueno, hablemos específicamente del dióxido de carbono, que es un gas que se ha generado a partir de la revolución industrial, cuando empezamos a quemar árboles, a quemar combustibles fósiles para generar nuestro progreso, nuestro desarrollo. En ese tiempo, si quieren, pregúntenle a sus abuelitos o sus tatarabuelitos, pues no sabíamos lo que estaba, no se sabía bien qué estaba pasando. Ya había algunos investigadores que decían que algo podía cambiar si no cambiábamos nuestros hábitos, pero eso fue hace 50, 60 años, 70 años, y la verdad es que pues mucha gente no les hizo caso y ahora estamos donde estamos. Hay otros gases de efecto invernadero como el metano, que se produce principalmente por las vacas, el consumo externo, el consumo excesivo de carne o el consumo o la generación de grandes campos de ganado para que se hagan que se satisfaga nuestra necesidad de la carne, óxido nitroso, hay algunos otros como el HFC, el PFC, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ahí hay una gráfica donde pueden ver, por ejemplo, en México, más o menos cómo andamos generando nosotros la cantidad de gases de efecto invernadero. Y como ven, pues el principal es el dióxido de carbono. Ahora, una de las cosas que se han estado platicando mucho y que a lo mejor han escuchado es acerca del panel internacional de estudios sobre el cambio climático. Estos paneles internacionales es un grupo de científicos de todos los países del mundo que se han unido para poder estudiar qué es lo que está pasando con relación al cambio climático en todos los modelos posibles. Muchos modelos, desde los macros, o sea, los grandes bosques, los grandes arrecifes, las grandes selvas, el océano como tal, hasta los micros, ¿no? ¿Qué pasa con las microespecies, los virus? ¿Qué pasa con las esponjas? ¿Qué pasa con todas las bacterias? ¿Cómo es que estos organismos van respondiendo ante los cambios que se están dando? Y han generado una serie de escenarios. Estos escenarios son los escenarios que nos dicen qué podría pasar si nosotros no hacemos tal cosa. Entonces, bueno, el posible escenario es de con un escenario de emisiones bajas, donde se pudieran aumentar la temperatura podría aumentar solamente 1.8 grados, el nivel del mar subiría 0.2, 0.4 metros a finales del presente siglo, si pudiéramos bajar nuestras emisiones. Con emisiones altas podría aumentar la temperatura hasta 4 grados centígrados y el nivel del mar podría subir de 0.3, 0.30 centímetros a 0.60 centímetros. Puede ser muy poco, pero esto, como les decía hace rato, estamos hablando
de nivel global. En algunos lugares, 0.30 centímetros que suba el nivel del mar es suficiente para que se desborde encima de una comunidad o de una comunidad de pescadores o encima de una infraestructura que esté puesta ahí, ¿no? O incluso que se sabe que, por ejemplo, hay ciertas islas del Pacífico que con 0.3 metros de subir el agua o el nivel del mar desaparecerían completamente. Entonces, esos son los escenarios y a eso se dedica este panel internacional, a decirnos, a tratar de modelar qué es las cosas, cómo van a ser las cosas y qué podría ocurrir. Y bueno, las cosas que nos han dicho es que el cambio de clima, que es aumento de la temperatura, habría precipitaciones y aumento del nivel del mar. Lo que traería serían problemas en los asentamientos humanos, impactos en la salud, mortalidad vinculada con el clima, que puede ser desde directamente como tormentas o sequías o zonas de alto, con mucho frío, enfermedades respiratorias debido a la calidad de aire. Y bueno, algo que en este momento no se veía tanto es pues, las posibles pandemias, ¿no? Y habría impactos en la agricultura, rendimiento de las cosechas, necesidad de irrigación, impactos en los recursos forestales, cambiaría la composición de los bosques, la distribución geográfica, la salud y la productividad forestal, impactos de los recursos hídricos. Una de las cosas que más sabemos es que el ciclo del agua, que es mundial, es global, es algo que se vería muy afectado. El abasto de agua, la calidad de agua, y podría empezar una grave competencia por el agua entre los actores que lo necesitan. Y entre esos actores no solo es el hombre, sino también son los otros organismos en los que compartimos el planeta. Impactos en las zonas costeras, como erosión de las playas, inundación de las tierras costeras, costos crecientes para proteger a las comunidades, generar muchísimo planeación, prevención, todo eso cuesta dinero. Y eso es algo que tenemos que hacer ahorita ya, pero que podríamos hacerlo teniendo más claros nuestros escenarios. Y bueno, al final, especies y áreas naturales perderían sus hábitats, muchísimas especies, y es posible que estas áreas naturales pues perdieran su valor porque se verían afectados por la necesidad de que tendríamos nosotros de migrar hacia allá. Ahora sí, este es el marco general. ¿Y qué pasa con los arrecifes de coral? Bueno, esta es una foto de un arrecife australiano. Si pueden ver ustedes, tiene muchísimos colores, hay muchísima vida, es muy heterogéneo, hay muchas formas, hay muchas, de hecho, si ven muchos recovecos donde pueden vivir muchas otras especies. Bueno, pues lo que sabemos que le está pasando es que los efectos del cambio climático se hacen sentir en todo el mundo. Siempre vemos estas imágenes y decimos, bueno, pero eso queda en el Polo Norte, o sea, eso a mí no me va a pegar. La verdad es que cada vez nos damos cuenta que el planeta es más pequeño y todo lo que está sucediendo en un lugar tan lejano como el Polo Norte nos puede causar problemas. Y entre ellos, pues puede ser el nivel del mar, aumento del nivel del mar, el aumento del pH en la temperatura en todo el océano, y otra serie de cosas, ¿no? La liberación de CO2 también, estos grandes glaciares tienen atrapado una gran cantidad de CO2 y cuando ahora que se han estado perdiendo, liberan esa cantidad de CO2 que contribuye todavía más a que aumente el efecto invernadero. Entonces estamos como en un círculo vicioso todo el tiempo. Eso hace que los océanos cambien, las temperaturas aumenten, particularmente del océano. La química del océano también cambia debido a una mayor cantidad de dióxido de carbono disuelto, lo que da lugar a una cosa que se llama acidificación del océano. Y ambos cambios tienen consecuencias importantes para los arrecifes de coral. Y entonces tenemos estos arrecifes de coral llenos de vida, llenos de color, algo así. Desafortunadamente, cada vez es más común encontrar este tipo de arrecifes de corales. ¿Sí? Esto ya no es un arrecife de coral, es una especie, se llama alce de coral, perdón, alce de ciervo, y, y lo que ha pasado es que ha perdido su color y está prácticamente a punto de morir. Como ven, además, algo muy interesante es que ustedes ven algún otro pececito por ahí. Pues no, ahí se ve uno pobrecito en medio de las ramas del coral muerto. Pero en realidad, el coral, cuando pierde su capacidad de crecer, hace de alguna forma, que ahorita vamos a explicar, que se pierda toda la diversidad biológica que hay alrededor de él. Y eso es muy triste porque no nada más se trata del propio coral, sino se trata de todo el ecosistema. Vamos a hacer rápido una recapitulación. ¿Qué son los corales? Pues son animales que son nidarios, que forman un exoesqueleto, es decir, forman un esqueleto por la parte de afuera, donde se encuentran
son coloniales. Cada una de esas burbujitas que ustedes ven es un coral, es un pólipo de coral, son coloniales, son muy grandes algunos, y por ejemplo en la zona de la Ribera Maya llegamos a tener corales de hasta, o corales masivos que pueden llegar a medir casi 4, 5, 6 metros, y pues imagínense cuánto tiempo ha tardado en crecer ese coral. Tenemos corales duros, que son estos masivos, y corales brandos, que también les llamamos corales de abanico. Y ya decíamos, son coloniales y se asocian con unas algas llamadas zooxantelas, que ya ahora también conocemos mucho más acerca de cómo funciona esta relación y que les ayuda a sintetizar su alimento. Sí, y que les ayudan a captar el plancton que se encuentra en el océano. Ahora, les decía, los corales masivos, en el lado izquierdo tenemos un coral duro, un llamado escleratinio, un coral masivo, y del lado derecho los corales blandos o gorgonáceos, ¿sí? Son los principales formadores de coral, son los corales duros en general, ¿sí? Aunque los corales blandos aumentan mucho la biodiversidad del sistema. Entonces, ambos son importantes. Pero bueno, digamos que los formadores del arrecife de coral, de la estructura recifal como tal, son los corales duros y por eso a veces también son muy importantes para su estudio y de hecho se conocen algunas cosas más sobre ellos. ¿Por qué es importante un arrecife de coral? Además de que es muy bonito y que nos encanta a todos los que buceamos y es algo que queremos hacer todo el tiempo, conocer cómo son los arrecifes de coral. Además de que nos encantan, ¿qué es lo importante de un arrecife de coral? Pues que es un sistema complejo donde encontramos una gran diversidad de especies animales. Su complejidad se compara a una gran ciudad donde podemos encontrar diversos individuos conviviendo. O sea, podría ser la Ciudad de México, podría ser la ciudad de Nueva York. También se le ha comparado con grandes ecosistemas biodiversos como las selvas amazónicas o las selvas altas, como la que se encuentra en Chiapas, en la Lacandona. Es decir, tienen una gran diversidad de especies que conviven ahí. Y además, esa complejidad ayuda a que estos arrecifes de coral se conviertan en las casas, en los refugios, en los lugares de alimentación de algas, esponjas, moluscos, peces, erizos, estrellas de mar, pepinos, etcétera, todos los organismos. Yo siempre les digo cuando platico con mis alumnos que en realidad el mar o el océano es como un gran desierto. Es un gran desierto donde hay pequeñas islas, que en este caso son los arrecifes de coral, pequeños islotes donde ahí está concentrada la vida. Si no hubiera estos arrecifes de coral, es posible que la vida estuviera mucho más diluida y probablemente no habría muchas de las especies que conocemos. Estas grandes islas ayudan a que ahí se puedan encontrar estas especies, se puedan reproducir, se puedan refugiar, puedan cambiar, evolucionar, cambiar algunas, tienen procesos de sucesión donde una especie llega primero y luego llega a otra y luego llega a otra y cada vez es más complejo. Y por eso los investigadores también pueden saber qué tan complejo o qué tan viejo es un arrecife, dependiendo de los organismos que ahí se encuentran. Entonces, bueno, estos arrecifes son muy importantes, no nada más los corales porque son bonitos y los adoramos, sino porque son en realidad la piedra angular donde se va a dar toda nuestra biodiversidad marina. Y eso hace que entonces sean un gran refugio de vida marina y que gracias a ello, cuando en algún momento hay algún evento meteorológico, se puede refugiar ahí. Además, sabemos que hay producción de compuestos farmacológicos, medicinas. Hay muchos estudios sobre esponjas que están sacando químicos que se usan incluso para atender, hacer medicinas para el cáncer, para cosas que todavía ni conocemos. Y sería una lástima perder mucha de esa biodiversidad sin siquiera haber sabido que la teníamos ahí. Además, tienen otras funciones como prevenir la erosión y proteger las costas de oleajes y marejadas fuertes en caso de tormenta. En este caso, por ejemplo, los arrecifes, hay diferentes tipos de arrecifes, pero cuando se encuentran a cierta distancia de las playas, lo que hace es cuando viene la tormenta con muchísima fuerza, el agua viene con mucha fuerza, golpea dentro del arrecife y por esta forma que tienen los corales, sobre todo los corales de forma de ser el coral de cuernos de alce, hace que el agua golpea ahí y baja la fuerza con la que llega. Entonces, cuando llega, pasa del otro lado y llega a la playa como tal, se dice que puede llegar a bajar hasta 10 o 15 veces o más su fuerza, lo que hace que entonces no llegue con tanta fuerza a la playa y la desgaste, o por ejemplo, si hay una comunidad costera ahí, pues que los golpee.
además que previene que haya estas zonas de erosión. Ahí hay una interrelación con otros ecosistemas que también es muy importante. Son indicadores de cambios ambientales, temperatura, iluminación y contaminación. En cuanto un área de arrecife de coral empieza a tener cambios en la temperatura, es decir, empieza a elevarse la temperatura, cambian la iluminación por contaminación igual, cambian estos arrecifes y nos ayudan rápidamente a saber qué está pasando. Entonces, eso también es un buen indicador. Y bueno, una de las cosas que poca gente también sabe es que dan las arenas blancas, son productos de los esqueletos calcáreos de los corales y de los organismos arrecifales. Cuando los corales llegan a morir o llegan a tener algún intercambio, igual que otros organismos como las conchas, los organismos que ahí se encuentren, esos organismos se deslavan por el oleaje y ese carbonato de calcio es lo que va a dar en las playas blancas. Y gracias a eso es que nosotros tenemos en la zona del Caribe estas playas tan blancas que hay muy pocos lugares en el mundo donde hay. Entonces, pues es una relación muy estrecha que hay con todos nuestros organismos. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de un arrecife de coral, la imagen del lado izquierdo, que ya se ve afectado, donde hay un poquito de crecimiento de algunos pastos marinos, pero que, bueno, vemos los esqueletos de los corales, ya casi como piedras, y bueno, lo que quisiéramos ver es el lado derecho, ¿no? Esta gran diversidad de peces, colores, vida como tal. Ahora, yo hablaba de que los corales dependen no solamente de sí mismos, sino dependen de otros ecosistemas y ambientes marinos y terrestres como los manglares. Son muy importantes los manglares para los arrecifes coralinos porque se convierten en ocasiones en las guarderías de muchas de las especies que llegan a vivir a los arrecifes. Las playas también ayudan a este intercambio de energía con los corales. Los pastos marinos ayudan a que también haya un intercambio con estos corales, a que haya algunas especies que se queden ahí esperando a que salgan las de los arrecifes y también los. Entonces es una relación muy estrecha que tenemos que estar claros. No podemos querer tener un gran arrecife de coral como en algunas zonas de Cancún y querer que no haya manglares porque hay mosquitos. Eso es casi imposible y es por eso que hemos tenido tanta pérdida de estas playas blancas o de estas aguas tan cristalinas, ¿no? Ahora, ¿qué puede estresar a un coral, además de todo lo que ya dije? Pues los niveles altos de luz o UV, que esto se puede dar porque haya mayor cantidad de nivel de luz en ciertos momentos. Temperaturas frías también los puedes expresar, pero son relativamente fuertes. Una baja salinidad, alta turbidez por escurrimientos costeros o lluvias fuertes, también puede afectarlos. Exposición al aire durante las mareas muy bajas. Aquí les pongo una foto, por ejemplo, de unos corales de cuerno de alce, de cuernos cervicornis, ¿sí? Aquí estos corales en alguna temporada quedan expuestos, ¿sí? Y bueno, eso es porque la marea baja mucho, pero sin embargo, bueno, la marea vuelve a subir y otra vez vuelven a empezar su proceso. Y hay algo muy importante, las temperaturas altas de agua, el agua caliente. Eso es algo que sí los golpea también y que a pesar de que todas las demás pudieran quitarse relativamente rápido, parece ser que la temperatura alta no es algo que se pueda quitar tan rápido. Y entonces los corales están sufriendo o están estresados. Las temperaturas más altas del océano están relacionadas, generalmente ahora lo sabemos, con una frecuencia mayor de blanqueamiento de coral. ¿Qué es un blanqueamiento de coral? Y el aumento de algunas enfermedades de estos corales. Entonces aquí hay dos fotos, una de arriba es el blanqueamiento y otra abajo es una enfermedad de blanqueamiento también. ¿Cómo ocurre el blanqueamiento rápidamente? Pues lo que tenemos es un coral, ¿sí? Ya dijimos que tiene una relación muy estrecha con unas algas que se llaman zooxantelas, o que son unas algas de tipo zooxantelo. Cuando empieza a haber la cantidad, empieza a elevarse la temperatura del agua, hace que estos corales entren en estrés y hay veces que algunos de nosotros respondemos muy raro en el estrés. Y estos corales, en lugar de fortalecerse o algo, dicen, no, no, yo no voy a crecer, ya no voy a hacer nada. Y entonces, si esa temperatura del agua sigue aumentando o se sigue manteniendo por más tiempo, lo que hace estos corales es bajar, es expulsar sus zooxantelas, es decir, esta alga que les ayuda a crecer y que les ayuda a poner el carbonato de del calcio, las expulsan y se ponen blancos. Cada vez, esto lo pueden hacer de manera relativamente gradual,
aunque a veces no es tan gradual, puede ser relativamente también rápido, en menos de unos días, y el coral se empieza a ver blanco. Si se mantiene por un determinado tiempo esta temperatura alta, el coral puede mantenerse blanco, y si de pronto llega una ola de agua fría o vuelve a regresar la temperatura a su nivel normal, el pólipo es capaz de volver a atraer o de atrapar otra vez a sus hojantelas y empezar a crecer. Al parecer es un proceso relativamente normal. El problema es que nuestros corales están sometidos mucho más tiempo, cada vez más tiempo, al agua caliente. Entonces eso hace que cada vez sea más difícil que puedan superar esto. Además, cuando son blancos, aumenta mucho. ¿Qué pasa cuando salen ustedes, si son muy blanquitos o son de piel muy delicada? Pues si salen al sol sin bloqueador, pues inmediatamente te pones rojito, te quemas y hasta te pueden salir manchas. Pues esto le pasa también a los corales. Cuando pierden su color, esto hace que sean mucho más susceptibles a tener cambios, a quemarse por la luz tal cual UV del sol y a tener incluso cambios. Entonces, esta es una de las cosas que más se ha estudiado y bueno, sabemos que hay procesos de blanqueamiento de coral, por ejemplo en Australia, donde casi hizo que se perdiera el 40% de la cantidad de corales que se tenía. Ahora, la acidificación también, combinada con estas temperaturas elevadas, hace que los corales, además de que pierdan sus hojantelas y pierdan su color, también hace que sus esqueletos de carbonato de calcio, debido a la acidificación, no se puedan formar tan fuerte y entonces sean muy débiles y haga que ante cualquier marejada o algo se rompan. Y lleguen a quedar como en la foto del lado derecho, donde incluso llegan a quedar los pólipos casi descubiertos. Esto es muy poco tiempo porque terminan por morir. Entonces, bueno, también hace que cuando se aumenta la intensidad de los huracanes en el Caribe, vinculado con el calentamiento del océano, que es también una serie de cosas que se hace que sean cada vez más fuertes estos huracanes y tormentas, pues hace que los corales se vuelvan muy débiles y sea mucho más rápido que se partan, se cuarteen y ya no se puedan recuperar. Entonces tenemos una serie de cosas que están constantemente destruyendo y amenazando nuestros arrecifes. Algunas de estas amenazas que se consideran de las más peligrosas para ellos es la destrucción de hábitats, o sea, estar cambiando esos hábitats porque hay una cantidad muy fuerte de turismo o porque hay un río que está echando directamente el agua a estas zonas costeras y entonces destruyen el hábitat. El desmedido crecimiento de la navegación, los botes, las anclas, los residuos de esta actividad, las gasolinas. Ahora ya ha habido unas leyes donde se pide que los botes no tiren gasolina para que estas gasolinas o estos aceites no se peguen a los corales. Las enfermedades de los corales, que eso es algo que desde el año pasado está muy fuerte en todo el mundo y también en la zona del Caribe. La contaminación excesiva de las aguas, pesca excesiva y prácticas de pesca destructivas. En ocasiones la gente va y pesca y no nada más es pescar y sacar, sino echan explosivos y hacen que se deshaga todo el arrecife para poder sacar algunas especies que están escondidas ahí. Destrucción del ambiente relacionado con los manglares y humedales por hoteles o sistemas hoteleros, que pues dicen lo que quiero es mi playa blanca con arrecife, pero no quiero el manglar y entonces pues eso hace que haya un desbalance del sistema y por supuesto todo lo que significa el cambio climático global. Hablando específicamente de las enfermedades, pues hay algunas como estas de banda blanca, tenemos una enfermedad de blanqueamiento también, del blanqueo de coral, que está muy fuerte en la zona del Caribe y que es una amenaza latente sobre nuestros arrecifes y que hace que sean mucho más vulnerables a las enfermedades. Son investigaciones que se están haciendo en este momento y son súper importantes y súper interesantes. Hay sociedades enteras, asociaciones, laboratorios enteros de la UNAM, de diferentes lugares que se dedican a hacer este tipo de investigación. Y al final una amenaza muy clara también es que, pues que todo el mundo quiere turismo de sol y playa, decía uno de mis profesores, es decir, quiere el sol, la arena y el agua clara, pero no quiere los pastos marinos, no quiere las alguitas, tampoco quiere los mosquitos. Entonces eso hace que el sistema se desbalancee completamente. Yo les digo a todos mis alumnos ahora, pues tú quieres turismo de sol y playa, tal vez no es lo más adecuado para nuestros ambientes, ¿no? Y ya, para casi cerrar, pues algo que también afecta a los arrecifes es algo que le llamamos huella ecológica.
¿Ustedes saben cuál es su huella ecológica? La huella ecológica es una manera que tenemos de medir cómo cada uno de nosotros cuánto necesita de este planeta para seguir viviendo. Y bueno, hay países avanzados o muy desarrollados que necesitan más de 1,5 planetas para vivir, o más de 7 planetas, y otros que necesitan poco, y eso tiene que ver con cómo consumimos, ¿no? Entonces, ahora, ¿se pueden recuperar los corales? Pues si el estrés no dura tanto tiempo, sí. Algunos corales pueden comer más zooplancton para ayudar a sobrevivir a la falta de zooxantel, lo hacen de alguna manera, y algunas especies son mucho más resistentes, y eso también lo estamos sabiendo, y entonces las estamos tratando de encontrar para conocer su genoma y saber qué es lo que hacen que sean mucho más fuertes. ¿Qué es lo que podemos hacer para proteger los corales? Pues reducir nuestras emisiones de CO2, evitar la sobrepesca, aceptar las vedas, estar siempre al pendiente de ese tipo de cosas, hacer turismo responsable, buscar, hacer turismo con personas o con cadenas que estén comprometidas en verdad con el ambiente, tener un mejor manejo del agua, no nada más en las zonas costeras, sino en nuestras casas. Y todo eso al final lo que va a hacer es que va a reducir el estrés que se da en estos ambientes, ¿no? Algo que también es importante es que los manejos tienen que ser a nivel local, más la reducción agresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tiene que ser algo conjunto. No solo puede ser acciones locales y no hacer nada por la reducción de gases de efecto invernadero en las ciudades, pero tampoco ser nada más reducir las emisiones y no hacer nada de manera global. Tiene que ser algo local, y para eso es muy importante trabajar con las comunidades. Y bueno, aquí les presento una de las asociaciones que ha hecho muchísimo por los arrecifes, que está trabajando muy duro y que pues justo nos dicen todas las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, algo que ya se evita totalmente es usar bloqueadores. Los bloqueadores solares, olvídenlo, no jamás, nunca jamás. Son muy, muy dañinos para nuestros arrecifes de coral, ¿sale? Y pues hay diferentes actividades de investigación que ya irán conociendo. Les vamos a traer a algunos de estos investigadores para que platiquen aquí con ustedes. Y bueno, pues eso sería para todo en este momento. No sé si tienen comentarios y preguntas. Hola, Miguel. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Yo dije, ya se fue. No, estaba activando mi micrófono, perdón. Aquí estoy. Oye, Norma, qué interesante. La verdad es que, déjame abro mi cámara. Ahora sí. Aquí has tenido muchos saludos de la gente ahí en Facebook, también algunas preguntas. La verdad es que muy interesante la plática. Te saludan de Guatemala, de Argentina, también de diferentes ciudades de aquí de México, de Puebla y de algunas otras. También hay muchas personas que te mandan saludos, Norma. Pamela, Cecilia, David, mi tocayo Miguel. Entonces, bueno, hay muchos comentarios en la transmisión. Espero que puedas pasar a verlos y a saludarlos en algún momento. Claro que sí. Oye, Norma, y bueno, es un tema muy interesante. Los que buceamos y nos gustan los corales, pues sabemos la belleza que tienen ellos, pero también sabemos lo frágiles que son. Entonces, pues con esta plática justamente nos queda un poquito más claro justamente la huella ecológica y el impacto que estamos teniendo en ellos, y pues vale la pena reflexionar al respecto. Ahorita vamos a pasar a las preguntas. Entonces, si tienen preguntas, escríbanlas en la transmisión y las iremos leyendo conforme vayan apareciendo, pero mientras tanto ya hay algunas otras con las cuales quisiera iniciar. Entonces vamos a pasar a la parte de preguntas. ¿Te parece bien, Norma? Claro que sí. Mira, David nos escribe, vi un post en Facebook que decía que los corales cultivados son más resistentes que los corales naturales al calentamiento global. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es todo ya también vamos a platicar con eso. Lo que se está tratando de hacer es, bueno, ha sido una investigación de muchísimo tiempo, de muchos grupos de trabajo, y tal cual, lo que han estado viendo es primero viendo cuáles son los corales dentro de una misma especie, ver qué corales son los más fuertes. Hay algunos corales tal cual que cuando los hacen cachitos y los clonan o bueno, los cortan para poderlos sembrar, ven que crecen mucho más rápido que otras especies o que otro organismo de esa misma especie. Entonces, estas especies las han ido seleccionando porque se han dado cuenta que son mucho más fuertes. Entonces, eso es obvio un trabajo de muchísimos años, y han estado tratando de seleccionar estas especies más fuertes para justo tratar de que crezcan más rápido
Y bueno, aquí hay un problema que pudiera de pronto presentarse, porque si yo tengo puros clones, pues entonces está muy bonito mi arrecife, pero en realidad es solo una especie, no hay una variedad genética, que también es una cosa muy importante. Pero bueno, en situaciones de emergencia, sobre todo cuando hay golpes fuertes en los arrecifes, un encallamiento o algo así, y es muy importante hacer que se recupere, hacen la siembra de estos pedacitos que son de arrecife, de corales mucho más fuertes, de especies más fuertes, y la idea es que sean mucho, se aguanten más los cambios de temperatura, que crezcan más rápido, que sean más resilientes, etcétera. Entonces, sí, sí es algo que ya se está haciendo, y ahora lo que se está buscando es que estas especies no nada más se clonen o nada más se logren los pedacitos, sino también lograr hacer reproducción sexual para que haya la variedad de genética que necesitamos, y estas larvas de estas especies también sean las que se vayan poniendo por los diferentes lugares de los arrecifes. Entonces, sí, sí es cierto, es un trabajo súper fuerte de años, de muchísima gente que le ha dedicado en verdad toda su vida a eso. Entonces, sí es verdad. Gracias, Norma. Tenemos otra pregunta y aquí Javier nos pregunta, ¿el síndrome blanco del coral en qué consiste? Ya nos platicaste un poco en la presentación, pero esa es la pregunta. Tenemos en realidad, y eso es una de las cosas que ha pasado, tenemos dos cosas que le llamamos el blanqueamiento del coral y el síndrome blanco. El blanqueamiento del coral es lo que les decía, que es que básicamente las hojantelas son expulsadas por los corales debido al cambio de temperatura, generalmente temperaturas altas durante mucho tiempo. Y el síndrome blanco en realidad es una enfermedad. Es una enfermedad que sabemos llegó a Florida, se ha estado presentando a partir tal vez de junio, julio del año pasado, antepasado, no, del año antepasado más o menos. Es una enfermedad de la que se conoce poco. Es una enfermedad que le pega directamente a los corales y los blanquea inmediatamente. Y los llega a matar. En menos de una semana mata a una colonia de coral de casi 1 metro de tamaño, sobre todo los corales masivos, que decíamos que hace rato son corales muy importantes porque son los formadores de arrecife. Nosotros también son importantes y también se ven golpeados, los cuernos de alce y todo esto también se ven golpeados. Pero estos corales masivos son los que se ven muy golpeados. ¿Qué es? No se sabe muy bien si son virus, bacterias, hongos, se conjuran una serie de cosas ahí que hace que estos corales se enfermen y mueran. No hay manera de recuperarlos. Ha habido muchos intentos, se han hecho muchas cosas, desde hacer unas plastilinas hipóxicas, tratando de poner antibióticos para tratar de resanar y parar la infección, y en algunas cosas, en algunos lugares ha funcionado, en otros no, y es una labor también diaria. Todos los días están ahí haciendo seguimiento y todo. Ahora, una cosa que también ya vieron, porque la enfermedad está, estoy hablando tal vez de junio, septiembre, mayo, junio del 2018, cuando se dio a conocer ya un poco más, llegó a nuestros arrecifes en el Caribe en junio del 2019, por ahí, por esa zona, y bueno, a partir de ahí lo que se ha visto es que, por ejemplo, la respuesta de no todas las especies responden igual. Hay especies que son más fuertes y dentro de las especies hay todavía individuos que son más fuertes a este blanqueamiento, a este síndrome blanco, perdón. Entonces, estas especies es muy importante encontrarlas, y de hecho esta asociación ha hecho una campaña junto con la gente de CONAM y gente de INAPESCA y todo, diciéndole a los buzos que traten de encontrar estas especies que todavía no están contaminadas. Y es muy, muy curioso porque ves especies contaminadas con síndrome blanco alrededor y en medio ves una que no le ha pasado nada. Entonces es una especie que algo tiene, es importante saberlo porque es probable que esa sea la especie que pueda salvar o que pueda hacer que tengamos más idea de qué está pasando con este síndrome blanco. Lo que sí es claro, y eso es algo muy triste, sobre todo para los que estamos buceando unos pocos años, es que los arrecifes de coral ya no van a ser las mismas especies que eran antes. Están cambiando y es muy probable que pues lo veamos muy pronto, y entonces eso no sabemos cómo va a afectar a nuestros arrecifes. Gracias, No sé Norma. Y si justamente al respecto hay otra pregunta de David que tiene mucho que ver con cómo concluyes esta pregunta anterior y dice, ¿crees que el calentamiento global de plano pueda extinguir a los corales o crees que podrían estos migrar, bueno, sus reclutas a zonas más frías? Pues esa es una gran discusión, David,
ya tendremos que hacerlo con un vino cuando nos podamos ver. No, es una gran discusión porque en verdad lo que la gente, los investigadores lo que están diciendo es que es muy probable, hay especies que están soportando esto, las están buscando, las conocen incluso también en sus genomas, sus cadenas, a ver cómo están funcionando, pero hay otras que seguramente van a morir y cambiarán. Entonces, no sabemos cómo va a ser, pero es muy probable que sea muy diferente a lo que vimos tú y yo hace 30 años, ¿no? Es muy probable que sea muy diferente. Y bueno, lo que estamos intentando hacer o lo que se está intentando hacer por parte de la comunidad científica es que este cambio sea algo que podamos medianamente controlar y que justo eso, no desaparezcan estos ambientes, que no nada más es por la belleza de los corales, sino como ya les decía, por la complejidad y lo que representan para estos sistemas. Es el bastión de los sistemas productivos de nuestros mares, ¿no? Entonces, pues eso es muy grave. Gracias, Norma. Creo que David ya te aceptó el vino por ahí en los comentarios. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. El Siux nos dice, al detectar el comienzo del blanqueamiento, ¿existen alternativas para revertirlo? Ah, sí, por ejemplo, del blanqueamiento como tal, pues te digo, es muy importante ahí que sepamos, el blanqueamiento es algún proceso que puede ser hasta natural cuando los arrecifes, cuando los sistemas, los corales se encuentran en agua caliente. Sí se ve, se empieza a ver que cambian de color los corales, de pronto son de un colores muy vistosos y empieza a pasar como a ser colores cada vez más claros hasta que son blancos. Es difícil detenerlo porque en realidad tiene que ver con la temperatura de todo el océano y pues no, prácticamente no les podemos hacer nada. Pues solamente esperar a poner chunguitos que la temporada de agua caliente no sea tan larga. Ahora, también es cierto, y eso no tengo que decirlo también, que nuestros corales, algunos se han ido acostumbrando más y ya aguantan más tiempo de agua caliente a temperaturas más altas. Y eso es una parte de su adaptación. No creo que aguanten mucho más, pero lo están logrando algunos. No podemos hacer más. Ahora, una cosa que también es bueno decir, por ejemplo, ahorita estas tormentas, huracanes, todo esto, traen oleadas de agua fría que le entran a los corales y entran en estas zonas y son un refresco, es como si les dieran agua, aire limpio nuevamente, porque hace que las aguas se mezclen y estas aguas calientes se conviertan, bajen su temperatura un poquito más y eso ayuda a que los corales se puedan fortalecer un poco. Entonces, las tormentas, los huracanes y todo el que no nos dejó tener nuestra plática de hoy, también ayudan a nuestros corales a que tengan un pequeño respiro de agua caliente. No Gracias, sé. Norma. Todavía tenemos algunas preguntas más, tenemos todavía algunos minutos también en la transmisión. Entonces vamos a continuar con la pregunta de Yuki y te dice, los llamados bloqueadores solares ecológicos que se supone no dañan los corales, ¿son una mentira? Siempre es una buena pregunta, Yuki. Siempre preguntan lo mismo. La verdad es que hasta ahorita no sabemos de ningún bloqueador ecológico que en verdad bloquee el efecto del sol en tu piel y no sea dañino para los corales. Eh, Todos están hechos de una grasita o proteína que necesitas ponerte en la piel para que no, pues, y de unos minerales para que no te queme el sol tal cual. La verdad es que lo que averiguamos si funcionan o no en las áreas naturales protegidas y todas las zonas y todos los lugares donde hay arrecifes o zonas de coralina, está totalmente prohibido, aunque diga ecológico. La verdad es que no sabemos si en verdad son ecológicos. Eso se los pueden poner en la ciudad, así, para que aquí no le va a caer a nada que no aguante, pero se recomienda para todas las zonas del Caribe, mejor usar las playeras de mangas largas, gorras, los famosos buff, que ahora entre el tapabocas, el buff y bueno, ya vamos como todos disfrazados, eso hace que no te quemes y en verdad es mucho más sano para nuestros ecosistemas, sobre todo para nuestros arrecifes. Es una manera muy pequeña de empezar, pero es una. Entonces yo sí les recomiendo, de verdad, no lo usen sus bloqueadores cuando vayan a bucear.
a ninguna zona donde haya arrecifes. Y de hecho, ya es, no nada más no usen bloqueadores, no usen cremas, no usen, no se pongan crema antes de irse a bucear, no se maquillen antes de bucear. Todo eso tiene compuestos químicos que son dañinos para los ecosistemas. Entonces, bueno, a lo mejor suena muy ridículo decir, ay, bueno, si me pongo labial, le va a pasar. Pero es las pequeñas cosas que tenemos que hacer porque en verdad esto es muy grave. Gracias, Norma. Sí, definitivamente hay que cambiar un poco nuestros hábitos, ¿no? Entonces, nada de cremas, bloqueadores, nada más el equipo scuba y el Y wetsuit. bien limpiecito. Y bien limpiecito. Oye, tenemos otra pregunta más del Siux también y nos dice, para el caso de la zona costera de Cancún, ¿el manglar crees que puede revertir el blanqueamiento de los arrecifes? El manglar, el blanqueamiento no tanto, pero el manglar sí ayuda mucho a recuperar muchas de las especies. Algunas de las especies, no hablé de otras especies que también son formadoras de corales, de arrecife, que son, por ejemplo, las esponjas incrustantes, las esponjas, anélidos, que generan estos tubos que se le pegan a los corales a veces, que son de carbonato de calcio. Todas estas especies también se protegen dentro del manglar. Entonces también ellas ayudan a formar, junto con los corales, ayuda a formar la complejidad que vemos en estas formaciones. Entonces, en realidad lo único que hace es proteger y hace, digamos que, fortalecer el sistema, hacer como que los corales o los arrecifes no estén solitos y su alma ahí, sino que haya un sistema que está asociado a los pastos marinos, a los manglares, que pueda fortalecer todo el flujo de energía entre las diferentes especies y que eso haga que ese sistema sano sea mucho más fuerte ante cualquier embate. La verdad es que el blanqueamiento, como tiene que ver con temperatura, y esto es a nivel global, y esto tiene que ver con muchas cosas, es poco probable que lo pueda ayudar en algo así, pero sí lo ha hecho, ayuda a fortalecerse y a ser más resilientes. Nosotros le llamamos más resilientes, es decir, que son más, se lastiman, pero se pueden recuperar más rápido, aunque no siempre regresan a su estado original. Entonces, eso es algo que sí les puede ayudar. ¿Qué puede ayudar al blanqueamiento? Pues que le digas a todo el mundo que, bueno, ahorita, por ejemplo, es un buen momento para la emisión de gases de efecto invernadero, porque como todos están guardados, no se ha generado tantos gases de efecto invernadero y eso ha mitigado un poquito esa cantidad. Ya cuando salgamos todos va a volver a ser igual, pero por lo menos en un momento estas emisiones harán que no sea tan fácil que cambie la temperatura de nuestros mares, que no haya dilución de CO2 y que haya esta acidificación que también los golpea, etcétera. Entonces, todo lo que tú puedes hacer desde tu casa es ser muy consciente de todo lo que consumes y esto en verdad, de verdad ayuda a los corales y a esas especies que a lo mejor nunca las ves o nunca las has visto, pero que te aseguro que va a hacer algo, va a hacer una diferencia. Gracias. Tenemos otra pregunta más. Monse nos dice, ¿cómo se mide el impacto de la acidificación en los arrecifes? Lo que se hace, y eso es también algo que ya también está muy estudiado, lo que ven en los corales tienen ciertas formaciones dependiendo de la especie que son. Había uno de mis maestros, el doctor eh, Roberto Prieto, que él hacía mucho ese tipo de estudios. Tienen una cierta forma de crecimiento. Entonces, lo que ellos ven es tal cual, empiezan a medir qué tan fuerte es la resistencia que tienen estas estructuras. Además de que se dan cuenta que estas estructuras ayudan a que haya un mejor reflejo de la luz, para que todos los pólipos se puedan alimentar, etc. Estoy hablando de arrecifes ramificados, no de los masivos, sino ramificados, como el Acropora cervicornis o algo así, que son arrecifes ramificados. Entonces, lo que ellos hacen es medir tal cual la dureza de estas estructuras y lo que se dan cuenta es que ha cambiado. Es mucho más, se vuelven más sensibles, es mucho más fácil romperlos y que además incluso sus formas de crecimiento se vuelven diferentes. Entonces, sí está estudiado, hay muchos artículos de eso, pero pues es la manera como lo hacen. Y bueno, también tal cual, también nos damos cuenta porque muchas de las especies que cambian y mudan de conchas, como los caracoles, una serie de los cangrejos y eso, pues luego a veces sus conchas son muy débiles y no pueden migrar, entonces son más fáciles de depredar y no pueden seguir creciendo. Entonces eso también se ha observado. Y bueno, tiene que ver justo con esta acidificación. Tenemos todavía un par de preguntas más.
ya para concluir este webinario. La verdad es que incluso las preguntas nos han traído mucha información muy valiosa a esta charla. Entonces, muchas gracias a todos los que están preguntando. Y David nos comenta al respecto de una de tus respuestas. Entonces, lo que tiene la gran barrera de coral es síndrome blanco, la enfermedad o blanqueamiento por cambio climático. Pues tiene las dos, eso es lo malo. Pero lo primero que les pasó fue el blanqueamiento y luego les cayó el síndrome blanco. Entonces, no la están pasando bien. Gracias. Y nos pregunta Jorge, ¿qué propuestas serían importantes implementar con respecto a la pesca para proteger los corales? Pues esa es una gran pregunta. La verdad es que sí es importante, por ejemplo, es muy importante establecer sistemas de veda y de protección. Cada vez nuestros peces que nos comemos están más chiquitos, así. Antes ya nos platicaban nuestras abuelitas que los huachinangos eran enormes y ahora están así. Entonces, bueno, es importante proteger estas vedas para que haya una recuperación de las poblaciones. Es importante también que haya una buena, que los pescadores artesanales, los que viven cerca de estas comunidades, ellos son los que han estado trabajando con estos arrecifes, que ellos puedan vender su producto a un buen precio, porque bueno, muchos de esos productos que ellos venden entran con un intermediario y el intermediario es el que les saca todo el dinero y en realidad lo que ellos pescan es muy poco, bueno, es muy poco el dinero que obtienen, a lo mejor pescan mucho, pero es muy poco. Entonces también tendrían que ser mejor pagados esos recursos para que ellos puedan tener un mejor recurso y entonces también puedan dedicarse a respetar más esas vedas, a que haya un mejor control, a que haya más vigilancia, que ahorita, bueno, eso es todo el tema que está en este momento, justo hoy, pues que instituciones como la CONAM puedan tener mayor cantidad de personas vigilando que no haya pesca ilegal, que no haya sobrepesca, que no se pesque en época de veda ciertas especies. Todo eso es muy importante para estos ecosistemas. Y bueno, como nosotros como consumidores, a mí mucha gente me odia, pero yo, por ejemplo, ¿cuándo es la veda de pulpo? Pues no comes pulpo. Ah, no, es que me lo traje hace 5 meses. Bueno, menos, no te comas un pulpo de hace 5 meses, ¿no? No comas, trata de respetar esas vedas y no nada más porque hay que respetarlas, sino porque eso también obliga a los prestadores, a los restaurantes y todo, a que estén más atentos a este tipo de cosas, le da mejor valor al producto y evita que haya sobreexplotación o pesca ilegal, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay muchas cosas que podemos hacer desde aquí de la ciudad y que podemos decirles a nuestras familias que hagan, ¿no? Gracias. Y ya para ir concluyendo con este webinario, hay otra pregunta más de Anthony y nos dice, ¿en cuánto tiempo se estima que se puedan recuperar los arrecifes de coral que se han perdido a lo largo de estos años si se mantiene la cuarentena? Ay, pues la verdad es que también he visto algunas fotos de algunos compañeros y amigos que se dedican a estar haciendo estos monitoreos y pues quisiéramos ser muy positivos y decir que gracias a que estamos muy guardados no ha habido tanto impacto. Sí ha habido cosas que se han mejorado, pero no es suficiente. La verdad es que tendremos que no ir a bucear a un lugar. De hecho, ya hay algunos estudios, antes de que empezara la cuarentena en Cozumel, hubo zonas que se cerraron justo porque estaban enfermando mucho con el síndrome blanco y luego se vio que cuando no se bucea ahí, no pasan las lanchas y todo, sí logran que se recuperen o por lo menos no se enfermen más de los corales. No sabría exactamente decir cuánto tiempo es. Eso depende mucho de las especies de las que estamos hablando. Y bueno, la verdad es que pues también es muy difícil porque hay zonas que viven de eso, entonces pues también la gente se muere de hambre. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos, ser muy respetuosos, entender todas las posturas, pero también ser muy claros de cuál es nuestra responsabilidad de cada quien. Entonces pues no sabría decirte. Gracias, Norma. Pues sigues recibiendo saludos y felicitaciones en los comentarios de la transmisión. Quiero leer una de Walter que dice, muchas gracias, doctora Norma. Saludos desde la Patagonia, Argentina. Súper interesante la charla. Hoy aprendimos mucho, lo vimos en familia. Así es, una charla entre amigos. Bueno, pues ya es momento de concluir esta sesión. Yo creo que estos justamente son momentos de reflexión para todos, justamente la situación en la que nos encontramos como planeta, pues son momentos justamente para reflexionar acerca del papel que hemos tenido en nuestra casa, que es el planeta Tierra, y a lo mejor
pues hacer pequeños cambios que marquen la diferencia y que tengamos pues un mejor futuro. La verdad es que los retos a los que nos estamos enfrentando son extraordinarios. Nunca lo pensamos, yo creo. Creíamos, bueno, no creíamos que era broma todos nosotros y estoy seguro que los que están escuchando sabían que no era broma, pero yo creo que ya llegó el momento. Entonces, toda esta información que nos has presentado definitivamente nos da más herramientas para tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Ya sea como ciudadanos en nuestras casas o como buceadores en el mar o en cualquier lugar en el que vayamos. Yo te quiero agradecer mucho, Norma, tu Muchas participación gracias. en este webinar. La verdad es que te digo, tienes muchos comentarios en la transmisión. Ha sido un Ay, placer escucharte. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Norma. Y pues también no me queda más que agradecerles a todos que se han conectado a este webinario de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Es un placer para mí tener este momento de contacto con todos ustedes. Me emociona mucho este contacto con la sana distancia, todos en casita, haciendo lo que responsablemente podemos hacer. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Se despide de ustedes Miguel Ángel Galindo, coordinador académico de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Nos vemos muy pronto en el próximo webinario. No se olviden de seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede y ahí estaremos publicando justamente las siguientes webinarios. Les tenemos muchas sorpresas, entonces no se lo pierdan y no dejen de seguir nuestras páginas. Excelente noche y un abrazo para todos. Muchas gracias, Norma, nuevamente. Adiós, adiós a todos. Gracias.